¿Cuándo surgió la ansiedad del ser humano para comunicarse con los muertos? ¿Cuándo surgió nuestra necesidad de ponernos en contacto con lo desconocido? Los historiadores dicen que ya en el antiguo Egipto había mecanismos, tablas, para intentar hablar con el más allá, y personas que decían poder hablar con los fallecidos. Los sistemas han ido evolucionando a lo largo de la historia, pero ninguno de ellos ha dado tanto que hablar como la tabla Ouija. Terrores nocturnos con Emma Entrena y Silvia Ortiz. El espiritismo, tal y como lo conocemos, tuvo su punto álgido en el siglo XIX, gracias a las icónicas hermanas Fox, Leah, Margaret y Kate. Todo sucedió alrededor de 1848, cuando las hermanas Fox eran tan solo unas niñas que vivían en una espaciosa casa de Hydesville, en California. Pero una noche, algo no las dejó dormir. Primero oían ruidos, como pasos en la despensa o en las escaleras, luego golpes en las puertas y finalmente, voces. La noche siguiente se dio el mismo fenómeno, así que las niñas intentaron comunicarse con el ente. Ellas daban palmadas y le pidieron a este que repitiera sus ruidos. Finalmente, tras varios días, idearon un sistema: 3 golpes para sí y 1 para no. Después lo perfilaron. Ellas recitaban el alfabeto y el espíritu las paraba en la letra adecuada. Así los entes del más allá las indicaron que debían ejercer de médiums por el mundo entero, ayudando a la gente a comunicarse con sus fallecidos. Y así lo hicieron. Kate y Margaret eran las espiritistas, mientras que Leah ejercía de representante. Las sesiones de espiritismo se hicieron famosas en el mundo entero. Las gentes de las clases más altas se reunían en torno a una mesa llena de velas para que una medium hablara con los muertos. Personajes tan importantes como Conan Doyle, Harry Houdini, el presidente Lincoln, la reina Victoria o Charles Dickens eran habituales de estas sesiones. El espiritismo era casi el fútbol de la época y poco a poco surgieron más mediums y la práctica se exportó a todos los países del mundo y las hermanas Fox se hicieron inmensamente ricas. Hasta que se demostró que todo era una farsa. En 1888, las hermanas confesaron que ellas mismas provocaban los ruidos que se producían durante las sesiones, con poleas, cables, pequeños artefactos e incluso haciendo crujir sus propios huesos. Y finalmente, las impostoras murieron en la más absoluta miseria, pero dejaron un legado: el espiritismo y un caso sin resolver. Antes de que las hermanas comenzaran a ganar dinero, siendo tan solo unas niñas en su casita de Hydesville, llegaron a hablar con un espíritu que dijo llamarse Charles Bell Ross, que les explicó que había sido el antiguo dueño de la casa, que había sido asesinado y que aquella persona que le había matado había escondido su cuerpo en una de las paredes del desván, concretamente detrás del horno de la calefacción. Obviamente nadie le dio importancia a las palabras de estas niñas, pero en 1904 los nuevos dueños de la casa realizaron reformas y hallaron el cadáver de un hombre justamente emparedado en el desván. Los investigadores demostraron que se trataba de Charles, el antiguo dueño de la casa. Pero cuando esto se demostró, las hermanas Fox ya habían fallecido. No pudieron disfrutar de la gloria de aquel que quizás fuera su único caso real. Se dice que la Ouija fue creada gracias a los espiritistas, ya que el sistema de golpes ideado por las hermanas Fox era muy pobre. Limitaba mucho las preguntas y las respuestas, así que se pensó en ir un paso más lejos. La Ouija fue entonces el siguiente nivel y presuntamente fueron los propios espíritus los que guiaron a los inventores para que pudiesen crear este nuevo artilugio. Finalmente, en el año 1880 nació la Ouija, en una época en la que el espiritismo y todo lo relacionado con los fantasmas se había convertido en un auténtico fenómeno de masas. La patente quedó registrada bajo el nombre de Elijah Bond, abogado e inventor estadounidense que comenzó a utilizarla desde ese mismo año para sus propias sesiones espiritistas. Algunos dicen que su nombre viene de la mezcla de las palabras oui y ja, la traducción en francés y en alemán de nuestro sí.
Pero otros expertos, como Bruno Cardeñosa, director del programa de La Rosa de los Vientos, señalan también otra hipótesis que dice que la médium que llevó a cabo la primera sesión de espiritismo con esta tabla se inspiró en el nombre de una diosa egipta llamada Ouida para denominar a este nuevo invento. Pero realmente, ¿cómo se juega la Ouija? ¿Cuáles son las reglas que hay que tener en cuenta si quieres contactar con el más allá? Las instrucciones son sencillas. Un tablero que contenga las palabras sí, no, adiós, con todas las letras del abecedario y los números del 0 al 9. Además, los participantes, que tienen que ser mínimo 2 o más recomendable ser incluso 3, deben colocarse alrededor de la tabla. Antes de poner el dedo sobre el vaso, deben estar centrados en lo que van a hacer y tener claro que no se trata de un simple juego. Posteriormente, todos deberán recitar una oración antes de empezar. Para establecer una conexión más directa, se recomienda que solo una de las personas que haga las preguntas sea el portavoz del grupo, aquel que conecte con el otro lado. Y sobre todo es importante encontrarse en un ambiente relajado. Lo último que queremos es que los entes que pueden sentir nuestra energía nos noten nerviosos o inseguros, ya que el espíritu podría aprovecharse de nuestra debilidad. Sin embargo, hay ciertas normas que jamás deben romperse jugando a la Ouija. La primera de ellas es que nunca se debe establecer conexión estando en la casa de alguna persona del grupo, ya que si por algún error no se consigue cerrar la puerta con el otro lado, los entes podrían quedarse en esa estancia de forma permanente. Otro de los lugares donde tampoco se debe establecer conexión con el más allá es en el cementerio. El número de espíritus que vagan por ese terreno es mucho mayor, y algunos de estos entes pueden no buscar nada bueno. Así que lo mejor es evitar dicho lugar. Además, una vez se comience a jugar, ninguna de las personas que tenga el dedo puesto sobre el vaso o sobre el puntero puede quitarlo sin antes despedirse. Porque de este modo, el círculo creado se romperá y daría vía libre a los espíritus para cruzar y quedarse con nosotros. Otra de las normas a tener en cuenta es la de nunca preguntar la fecha de tu muerte, porque los espíritus podrían simplemente engañarte y decirte un día cualquiera en el que no sucederá nada. Y lo peor, podrían fijar una fecha cualquiera y ser ellos mismos los que ese día decidan buscarte para acabar con tu vida. Por último, y muy en línea con esto, jamás retes a un espíritu. Muchas veces la gente no se toma en serio estos juegos y decide bromear poniendo a prueba al ente con el que han contactado. Pero nunca debe subestimarse a un espíritu, porque podría sorprenderte cuando menos te lo esperes. Y aquí termina el vídeo de YouTube, aunque esta es solo una parte. Si quieres escuchar el programa completo, visita nuestro podcast Terrores Nocturnos en Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, iVoox o Spreaker. Disfruta de una buena dosis de misterio cada martes y si te quedas con ganas de más, conviértete en mecenas de Patreon para poder escuchar otro capítulo extra cada semana. Además de disfrutar de otras ventajas como directos, la elección de los temas de los que hablaremos, noticias anticipadas e ilustraciones exclusivas. Entra en la página de Patreon de Terrores Nocturnos y únete a esta gran familia de mecenas. ¿A qué esperas? Terrores Nocturnos, realizado por David Fernández Marcos.